Las 2 primeras semanas fue difícil lidiar con eso, pero yo creo que ya estoy más tranquilo. Entiendo que ese es el ambiente de la política, eso no va a cambiar en Colombia y en el mundo. Les decía a mis compañeros de campaña que hace 2 semanas, viniendo de Barranquilla, leí un librito de un intelectual canadiense que quiso ser primer ministro y de alguna manera él en retrospectiva trató de decir, en la política uno tiene que ser un guerrero feliz. Entonces no le voy a parar bolas a esos insultos, infamias, mentiras, hacen parte de la política hoy en día, no voy a caer en lo mismo. Yo creo que ese es un tema que hemos discutido al interior de la campaña, queremos hacer una campaña distinta. Ese resultado particular, que fue una encuesta que creo que hizo el Centro Nacional de Consultoría, que salió una semana después del lanzamiento de campaña, no me preocupa mucho, que era muy poco tiempo para que la campaña ya tuviera un efecto en la opinión pública. Sí somos conscientes que tenemos un desafío de aquí al mes de diciembre, mes de enero, digamos, esa primera encuesta que salga en enero, que será como el partidor para la campaña ya, de posicionamiento, de que el nombre mío le llegue a otras regiones de Colombia que no sean las grandes ciudades y que le llegue también a los estratos más bajos, porque mi trayectoria, sobre todo como rector de la universidad, estuvo circunscrita un poco a las clases medias urbanas más educadas. Entonces sí tenemos ese reto, somos conscientes, no es un tema que damos con preocupación, pero tenemos que trabajar aplicadamente para que eso pase. Yo creo que hay que diferenciar el origen mío como rector de una universidad de lo que yo soy como persona. Yo dediqué 20, 25 años de mi vida a estudiar los temas de pobreza, desigualdad, a estar con la gente. Como ministro de Salud recorrí los 32 departamentos de Colombia, conozco buena parte del país, conozco la presencia del Estado en el territorio. Esta es una candidatura ciudadana. Cuando se lanza la campaña, la primera semana tenemos 25.000 voluntarios inscritos de todo el país y nosotros tenemos la geografía y la demografía de esa población. Yo creo que sería injusto caracterizarla como simplemente que es una candidatura de las élites nomás, o las personas que siguen esta campaña son las élites nomás. Hay una cosa bonita de la campaña que me parece interesante y es que el núcleo de la militancia, el más fuerte, han sido lectores de mis libros y son los que han estado dispuestos como a llevar la idea de la campaña más allá. No creo que eso sea una desventaja, yo la veo incluso como lo contrario, que esa militancia es personas que me conocen, que me han leído, que conocen mi trayectoria y que van a llevar lo que yo soy, lo que represento, lo que quiero representar en esta campaña en muchas partes del país. Yo creo que hay, Juan Carlos, una especie de demanda contradictoria, ¿no? El país necesita una persona con experiencia, una persona que conozca el Estado, una persona que sea capaz de elaborar una agenda reformista, yo lo llamo reformismo democrático. Y es difícil entonces decir un candidato que conozca el Estado pero que no haya trabajado en ningún gobierno. Yo fui ministro 6 años, el que más ha durado en la historia de Colombia como ministro de Salud, tengo una experiencia de conocimiento del Estado, de unas peleas muy duras. Trabajé en la elaboración de un plan de desarrollo y eso me da una experiencia también que otros candidatos no tienen. He sido siempre independiente, mi trayectoria ha estado en la academia, lo que he escrito está ahí. Yo creo que son cosas que se dicen en medio de las campañas, que está bien, toca afrontarlas, seguir adelante. No creo que tengan mucha razón, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Yo creo que esas personas tienen una profunda desconfianza. He hablado con algunas de ellas. La candidatura mía es de una persona distinta. Yo nunca he estado en una elección. Yo quiero de alguna manera traer a la campaña lo que aprendí siendo rector. Yo tuve, eso sí lo tuve, ¿no? Comunicación con los estudiantes, entendimiento de lo que estaba ocurriendo, entendimiento de dónde viene ese sentido profundo de exclusión que muestran muchos jóvenes. Y capacidad de hacer algo, yo creo que es fundamental, Juan Carlos, en este momento, y es ese sentido de indignación y de exclusión, convertirlo en una agenda de equidad, porque lo que está pasando en las calles no puede quedarse solo en eso, tiene que transformarse en una agenda que de verdad sea transformadora. Y eso lo puedo hacer yo, por mi conocimiento, por lo que representé como rector. De alguna manera esta campaña nace por jóvenes que en buena parte del país, incluso el epicentro no estuvo en Bogotá, estuvo en Barranquilla, en el Cauca, en Santander de Quilichao.
que me invitaron a sumarme a la campaña, que me invitaron porque veían precisamente en mi nombre esa capacidad de unirse a ellos y, vuelvo y repito, de poner en práctica esa agenda transformadora. Colombia cometió un error, o Colombia no, dijéramos en la opinión pública, y es asociar el centro político, que entre otras cosas defiende esta idea de la tolerancia y el respeto de unas formas políticas adecuadas, y en eso yo creo, que nosotros no somos enemigos por ser adversarios en la política y que quizás tenemos que trabajar juntos y por eso tenemos que aprender desde la contienda electoral a respetarnos. Esa es una cosa. Lo otro es la tibieza, que es no fijar posiciones. Y yo sí quiero ser enfático que una cosa es distinta a la otra. Yo, Juan Carlos, empiezo esta campaña presidencial con un ideario de 60 puntos donde fui bastante claro y yo diría vehemente en algunos de los aspectos más sensibles y centrales de una campaña política. Diciendo, por ejemplo, yo estoy en favor de la muerte digna. He tenido una defensa por muchos años de los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema polémico que a veces ha dividido el país. Estoy en favor de un enfoque diferente en el tema, por ejemplo, de las drogas ilícitas, más sensato, basado en la evidencia, basado en un respeto a los derechos humanos, basado en las ideas de salud pública que tuve la oportunidad de practicar como ministro. Esto es, en esos aspectos que son sensibles tengo posiciones claras, en otros económicos también. Los 60 puntos comienzan diciendo tenemos que hacer una reforma tributaria centrada en la equidad, que considere de manera seria en la economía hay un cambio al respecto, los impuestos a los dividendos y a la riqueza. Ahí están. No son posiciones tibias, son posiciones claras en algunos de los aspectos, vuelvo y repito, más sensibles de la sociedad. Hay dos tipos de preocupaciones. Una de la polarización, digamos, estos extremos que comienzan a aparecerse. Y la otra es la del centro, la preocupación sobre el centro, donde dice, bueno, el centro no fija posiciones. Tal vez el desafío más grande que tengo yo en la campaña, al menos desde un punto de vista programático, es decir, mire, el contenido ideológico del centro es claro. Y yo las últimas 2 semanas tengo esta idea que quiero expresar aquí con vehemencia, Juan Carlos, y es que el verdadero progresismo está en el centro. La verdadera capacidad de poner en práctica una agenda de reformas que transforme al país y que responda a eso que hablábamos hace un rato, está en el centro, no está en los extremos. Lo que va a pasar con los extremos es que ninguno va a poder gobernar a Colombia. Lo que va a pasar con los extremos es que vamos a caer en eso, en ahondar las fracturas sociales desde la política, porque eso es lo que quieren. El centro es el verdadero transformador. El centro es el que va a construir legitimidad para que el sector privado pueda seguir floreciendo. El centro es el que puede unir a diferentes personas en el espectro político para poner en práctica eso que yo quiero hacer. Las reformas, el cambio en el contrato social, la reforma pensional que se ha aplazado por muchos años, la reforma tributaria estructural que no se hace desde finales de los años 80. Es difícil, el país lleva por mucho tiempo acostumbrado a esa polarización, pero es el desafío y por eso estoy aquí. Si yo quisiera hablar de fallas de la salud, mencionaría 3 fallas que son importantes. Primera, yo he defendido la estructura del sistema de salud, su estructura de financiamiento. Si uno mira el sistema de salud de Colombia, está basado en una idea, y es una idea de que cada quien contribuye de acuerdo a sus posibilidades y cada quien recibe recursos de acuerdo a sus necesidades. Es un sistema muy solidario en el financiamiento. Es un sistema que logró por lo menos incorporar a gran parte de la población al sistema de salud, que protegió financieramente, esa es la palabra técnica, esto es, no tenemos que pagar plata de nuestros bolsillos por la atención en salud. Colombia tiene el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto en salud más bajo de América Latina. En América Latina hemos tenido historias de familias que tienen que venderlo todo para pagar un tratamiento de COVID, eso no sucede en Colombia. Y una agenda reformista en salud, y yo creo que hay que hacer muchas, debe defender eso, y yo creo que eso es importante. Yo pondría énfasis en 4 partes. Primero, el recurso humano en salud. Yo creo que es una parte que ha faltado. Los médicos y trabajadores de la salud se sienten excluidos. Segundo, una agenda más fuerte de prevención, de salud pública. Recuerden que yo di el debate sobre las bebidas azucaradas. Colombia necesita aumentar el impuesto al tabaco también, que se aumentó pero sigue siendo muy bajo. Y Colombia necesita fortalecer las capacidades de salud pública, algo que quedó en evidencia después de la pandemia.
El sistema de salud funciona adecuadamente o dijéramos de manera aceptable en las ciudades, no así en las zonas apartadas. Yo creo que hay que hacer y diseñar un sistema distinto para esas partes de Colombia, eso me parece que es fundamental. Y yo creo que también hay que hacer una agenda fuerte en los temas que no hacen parte del debate de salud, salud ambiental, por ejemplo, que es fundamental, la calidad del aire, y los temas de alimentación y nutrición, que son fundamentales, donde las políticas de salud tienen que ser intersectoriales. Yo creo que allí hay que hacer un énfasis distinto. El sistema se tiene que seguir reformando y fortaleciendo, pero yo creo que en cuanto al sistema de salud, aquellos que dicen acabemos el sistema borrón y cuenta nueva sin tener un plan B, yo creo que es porque no conocen el funcionamiento del sistema de salud, no entienden su complejidad y están demagógicamente proponiendo una reforma que no han pensado. Muchas cosas por mejorar. Yo empezaría por una que es la más obvia, que me ha generado inquietud, donde Juan Carlos yo creo que hemos tenido cierta pasividad social, es la crisis educativa como consecuencia de la pandemia. Esa es la primera que tenemos que abordar. Las tasas de deserción en áreas rurales en Colombia son inmensas. Lo que está pasando con la educación pública y las brechas educativas. O sea, tenemos algunos colegios que regresaron y otros que no, y esas diferencias de aprendizaje por familias según el origen socioeconómico son inmensas. Yo creo que el país va a tener que pensar en un plan remedial de educación, donde ojalá las universidades y los estudiantes universitarios participen. Eso es lo primero. Necesita una política de choque ya, para remediar lo que se ha perdido. Yo creo que tenemos que regresar a los colegios. La situación epidemiológica hoy en Colombia nos abre una ventaja de oportunidad grandísima. Yo no veo por qué todas las universidades y todos los colegios no están abiertos en este momento. Eso no tiene ningún sentido. Ese es un primer tema. Un segundo tiene que ver con la cobertura de educación superior que usted menciona, donde el énfasis que yo quisiera hacer es el tradicional, dijéramos, de aumentar la cobertura de educación en las universidades, con un énfasis en las universidades públicas, los temas de gratuidad, una agenda que ha venido teniendo el país. Pero yo veo una oportunidad también en los temas, sobre todo de educación técnica y tecnológica, muy centrada en las demandas de los mercados de trabajo. Invitar al sector privado a, dijéramos, esa tarea. Hicimos una propuesta la semana pasada donde planteamos lo que quisimos presentar como una renta básica. Esto es un subsidio para los jóvenes que les permita tener el tiempo y la tranquilidad económica para estudiar y poner todo el ecosistema de educación tecnológica, incluido el SENA, pero más allá del SENA, para tener 1,5 millones de jóvenes estudiando en los próximos 3 o 4 años. Aumentar algo parecido a lo que es el programa Jóvenes en Acción, pero multiplicarlo por 5. Los temas de calidad de educación son una agenda de largo plazo. O sea, subir en las pruebas PISA requiere persistencia, requiere una agenda que se implemente por 10 años. El aumento, dijéramos, de los resultados en esas pruebas PISA no va a pasar de la noche a la mañana y pasa por un tema fundamental, y es por los profesores y por la capacitación de los profesores y por tener una agenda de trabajo con FECODE. Yo creo que Colombia, desde hace aproximadamente 25 o 30 años, desde que yo hice los primeros trabajos sobre esa calidad de la educación, tiene una especie de pacto de mediocridad, voy a llamarlo así. No remuneramos muy bien a los maestros, no los tratamos simbólicamente como tocan, no exaltamos su trabajo, pero tampoco les exigimos mucho. Cualquier agenda de largo plazo para aumentar la calidad de la educación pública en Colombia tiene que estar basada en eso, en salir de ese pacto de mediocridad. Exigir más, pero al mismo tiempo pagar mejor y atraer la mejor gente de la sociedad hacia la educación, en particular la educación pública. Yo en el mediano plazo creo que Colombia tiene que hacer una transformación productiva, no creo que podamos seguir viviendo del carbón y del petróleo. Están haciendo las pruebas piloto, yo creo que hay que hacerlo bien y con transparencia, mirar esos resultados. Aquí el departamento va a jugar un papel importante en eso. Las noticias que yo tengo de lo que viene de allí es que los análisis de rentabilidad van a mostrar que el fracking no es muy rentable, o sea que probablemente la conclusión que va a salir de allí es que en Colombia no tiene, por razones meramente económicas, cabida el fracking. Yo estoy de acuerdo en eso, yo creo que yo soy un académico y básicamente yo no quiero tener una posición sin tener sobre la mesa los resultados de esos estudios, pero mi visión, mi instinto es que probablemente Colombia no debería hacer fracking hacia el futuro.
Colombia tiene que adaptar su economía a otra cosa. Yo pues no estoy muy de acuerdo con las industrias extractivas. Es un tema complejo. Primero tiene que estar la vida y primero que tiene que estar el agua y las necesidades de la gente. Es un tema que tiene que en el margen, dijéramos, conciliar eso que compartiríamos todo el mundo, o todas las clases, dijéramos, medias urbanas en las que están de acuerdo, con lo que piensan las comunidades de la región, algunas de ellas que han estado en la minería. Yo creo que es posible conciliar eso, pero vuelvo y repito la pregunta que hago yo, habiendo trabajado en los temas de desarrollo sostenible, teniendo un tema donde, digamos, los temas ambientales son la agenda fundamental de largo plazo del país, que primero está la defensa del agua y la defensa de la vida. Yo he sido por muchos años un lector y me gusta leer historia. Y quizás todas las violencias, las violencias más grandes de la humanidad han empezado con las palabras violentas. Y Colombia ha tenido que vivir por muchos años en eso, en esta idea de que se pasa muy rápido de la violencia de la política, de las palabras violentas, a la violencia en el territorio. Esa inveterada afición a entrematarnos, como la definió alguna vez. Y por eso tenemos que ser cautelosos. Y por eso tenemos que en la campaña nosotros como políticos aprender a respetarnos, porque esto puede tener consecuencias. Eso de un lado. La segunda idea detrás de eso que dije en el primer discurso tiene que ver con los brotes de violencia, lo que está ocurriendo en buena parte del país. Y yo creo que una parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con los problemas de implementación del proceso de paz, lo que ha ocurrido o no ha ocurrido en los PEDETs, con la falta de oportunidades de desarrollo para muchas comunidades, sobre todo en la periferia del país, con el imperativo, y esto es una agenda de largo plazo, de una presencia integral del Estado en buena parte del territorio, que pasa por una presencia integral permanente de la fuerza pública, y también por la ausencia de un acuerdo social de fondo, incluso en la política, de lo que debe ser la paz. Yo creo que las instituciones que uno podría llamar genéricamente de reconciliación, por ejemplo la Comisión de la Verdad, son importantes para nuestro país, son fundamentales para esta conversación permanente que tiene que ser la paz. Yo decía en ese primer discurso que la generación de mi padre vivió un pico de violencia que fue la violencia política de los años 50. La nuestra, un pico de violencia que fue una violencia política también, pero alimentada por el conflicto, y que ahora yo he empezado a ver surgir de aquí y allá, esa misma combinación, ¿no?, de exaltación, de crispación ideológica y de violencia justificada en muchas partes. Y que los políticos, más que nadie, dado nuestro poder simbólico, tenemos que jugar un papel fundamental en evitar eso. El nazismo en la Segunda Guerra Mundial empezó de esa manera, empezó con una campaña de comunicaciones muy centrada en el radio en su momento, que era la gran innovación tecnológica, el equivalente ahora de las redes sociales, que lo primero que hizo fue deshumanizar a los otros, deshumanizar a los adversarios, hacerlo ver no como seres humanos, sino como otra cosa. Parte de lo que está ocurriendo casi 100 años después, ahora con las redes sociales, es eso, ¿no? No creo que eso vaya a cambiar, pero la responsabilidad que tenemos como políticos es dar ejemplo y llamar, si quiere, a nuestros seguidores al respeto. Eso es algo que tenemos que hacer todos, ¿no? No va a ser fácil. Esta es una campaña política, las redes sociales venían de atrás, pero yo creo que esta es una campaña que tiene su primer donde somos anfibios de alguna manera, estamos en la realidad, estamos aquí hablando, vamos a la plaza pública, pero nuestro ámbito está ahí también, en las redes sociales. Ahí se va a mover buena parte de la campaña, ese mundo lo habitamos y lo habitamos permanentemente todos, políticos y seguidores de la política. Yo creo que hay que hacerle un llamado, y lo hago desde aquí, a esas barras bravas de la política, incluidas las que pueden apoyar mi nombre, a practicar lo que estamos predicando, ese respeto y ese respeto ético a los demás. Primero, que esta campaña va hasta diciembre con firmas. Segundo, que tenemos que hacer ese esfuerzo que mencionábamos al comienzo de la entrevista sobre posicionamiento, sobre que me conozcan en las regiones del país, en los barrios, las veredas donde no me conocen. Y tercero, tenemos que hacer un esfuerzo desde ya, que probablemente va a culminar en el mes de marzo, de unir el centro político, de tener conversaciones, de ir concibiendo los mecanismos de unión,
porque sabemos que si no llegamos unidos a la primera vuelta, el centro político no tiene futuro electoral. En esas conversaciones estamos. Esta campaña por ahora es una campaña que concita intereses de varios partidos y de muchos ciudadanos, de una parte del Partido Verde, del Partido Liberal, de algunos que se hacen llamar nuevo liberalismo. Estamos en unas conversaciones poco a poco. Tenemos que hacer un esfuerzo los mismos candidatos para no ir en estos debates a ahondar heridas que no permitan unirnos más adelante. Tuve una conversación con el Partido Verde la semana pasada, con Ingrid Betancourt. Ayer me reuní con Ángela María Robledo. La semana entrante seguramente seguiremos teniendo conversaciones con todos. Cualquier conversación tiene que estar sobre una base programática. Y lo que yo diría es, no pensemos en elecciones, pensemos en los gobiernos, y pensemos en los consensos que necesita construir nuestro país. Y pensemos en algo que estábamos diciendo. Como un gobierno verdaderamente transformador necesita sumar mucha gente. Otro de los propósitos de los candidatos debería ser en esta campaña no generar unas heridas tan profundas que no podamos con algún gobierno de diferente color trabajar juntos. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos.